una estancia postdoctoral en el Centro de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria en la Universidad de California y se ha centrado en el estudio de la función del sistema colinérgico cortical durante la formación de la memoria. Y en el 2004 se incorporó al Instituto de Neurobiología del UNAM como investigadora titular. Entonces, bueno, hoy nos va a presentar una plática muy interesante. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Es para mí un placer hablar de algo que a todos nos atañe, que tiene que ver con la memoria. Particularmente, hoy les voy a hablar de la memoria de reconocimiento del gusto, el sabor emocional de la vida. Y voy a tratar de convencerlos de por qué es emocional y por qué es tan importante. Y es importante porque, para empezar, a todo el mundo nos interesa la memoria. A algunos nos preocupa un poco más conforme pasa el tiempo. De tal forma, los temas que vamos a tratar durante estos 45 minutos tienen que ver con algo que está muy relacionado con lo que vivimos todos los días y tiene que ver precisamente con la propiedad, cómo percibimos el mundo. Y una de las propiedades o una de las memorias que a nivel de las clasificaciones sensoriales es una de las más atractivas para estudiar los procesos que se generan en el sistema nervioso central es la memoria que se percibe o que se logra gracias a la percepción del gusto. Y es porque básicamente a través de la evolución hemos podido nombrar o catalogar muchísimas características, muchísimas conveniencias que se dan en nuestras experiencias relacionadas con el gusto. Tan es así que cotidianamente en nuestra vida tenemos expresiones como las que anoto aquí, ¿no? Qué gusto verte, qué gusto estar aquí, qué gusto dar esta plática. Pero dentro de lo que cabe hay muchos mitos o hay muchas creencias que rodean el tema de la cuestión de la memoria gustativa. Muchos podrían creer que tiene que ver un tema solamente relacionado con esto, con los sabores, con lo que nosotros aprendimos en primaria quizás, que tiene que ver con los 5 estímulos gustativos básicos. 5 estímulos que pareciera ser que enmarcan el mundo gustativo. Y no es cierto. Voy a tratar de convencerlos de que realmente la memoria gustativa es algo muchísimo más complejo que va del sabor dulce, encargado de informarnos de las categorías energéticas, de lo salado, que tiene que ver con las sales que necesitamos consumir, el sabor umami, con las proteínas que necesitamos para mantener nuestro organismo, y los sabores que nos marcan esos componentes peligrosos de la naturaleza, que son los amargos y los ácidos. Más allá de eso va lo que nosotros nombramos ya a nivel científico como memoria gustativa. Otro gran mito es precisamente que la percepción resida solamente en las propiedades de la lengua y aún más en la división específica de la lengua. Seguramente ustedes recordarán hace ya tiempo que se decía que si dividíamos la lengua había sectores encargados de percibir específicamente sabores. Eso actualmente, ya más de 5 décadas, está totalmente derrotado. Sabemos que básicamente la percepción gustativa nace no solamente de la lengua, sino del paladar, de la faringe, de todo el sistema que tiene contacto con los alimentos. Esto hace más complejo el hecho de que yo les pueda decir y ustedes también puedan recordar a qué saben las cosas. ¿A qué sabe? Significa que el sistema somatosensorial tiene que activarse en varios grados, no solamente a nivel sensorial de los estímulos químicos activados por las diferentes moléculas que se encarnan en esas 5 categorías que les acabo de mencionar, sino tiene que ver también con la integración que hace nuestro sistema nervioso central con la textura y con la temperatura. Tan es así que los mexicanos estamos tan acostumbrados a hablar del chile como si fuera el sabor, y el picante no tiene nada que ver con el sabor, es un mediador de la temperatura. ¿Cómo se integran estos procesos y cómo hacen que nosotros tengamos memorias tan particulares de nuestras experiencias con los alimentos? Hacen precisamente todo un tema de estudio en las neurociencias. Básicamente, la capacidad de percepción y de integración gustativa es un tema muy candente actualmente, porque a nivel de muchos modelos animales se puede estudiar los procesos que tienen que ver con la formación y con la evocación de la memoria. Mucho más que el gusto es el sabor, y por eso quizás es un tema que me apasiona mucho, porque el principal factor que contribuye precisamente a lo que nosotros decimos sabor, más bien es el olor.
está comprobado, y muchos de ustedes deben de saberlo, que el 80% de lo que nosotros decimos a qué sabe es un componente olfativo. Y cualquiera hemos sufrido la tragedia de tener una gripe impresionante y tener que ir a una buena cena y no saborear precisamente el contenido de esos alimentos. Y tiene que ver con eso, con la integración que hace nuestro cerebro para poder nosotros comprender, integrar de una magnitud extraordinariamente compleja lo que significa el alimento que estamos consumiendo. Por otra parte, se sabe, y está ya muy bien estudiado, afortunadamente está cada vez mejor caracterizado, cómo reconocemos en términos perceptuales el sabor. No les voy a hablar ahora de los mecanismos de integración periférica del sabor, pero créanme que actualmente se tienen muy bien descritas las características de los receptores, tanto ionotrópicos, es decir, de conductancia de iones, o metabotrópicos, que a través de la activación de los receptores desencadenan mecanismos de señalización intracelular y que llevan a la activación de diferentes mecanismos a través, en primer lugar, de los nervios facial, glosofaríngeo y bajo, al primer gran relevo del sistema nervioso central, que sería el nervio vago. El nervio vago, entonces, después se encarga, y yo traía un señalador por aquí, para señalar en esta, o porque no sé si se puede ver con el... Mejor con ratón. Aquí, a ver si funciona este. A ver si tengo suerte, porque hoy como que no tengo mucha suerte con los aparatos electrónicos. ¿Se ve el puntito? No. Yo tampoco lo veo. Bueno, se imaginan que estoy apuntando. Voy a tratar de encontrar el cursor. Aquí está. Muy bien, perfectísimo. Tenemos entonces que el reconocimiento del sabor a través precisamente de diferentes interfaces neuronales puede llevar entonces la connotación de estos estímulos, que al fin y al cabo es una activación química sobre estos receptores, que vía receptores ionotrópicos o metabotrópicos actúan sobre las primeras neuronas. Las segundas neuronas entonces, encarnadas en este gran centro, el núcleo del tracto solitario, se encargan entonces de la primera fase de la información central. Después, el tálamo, como ustedes saben, recluta de forma muy exquisita, mucho más dirigida, la complejidad de los sabores, pero aún sigue siendo bastante determinada, es decir, lo salado sigue siendo procesado como salado, lo dulce sigue siendo procesado como dulce. Pero hay neuronas que están respondiendo de manera simultánea a otros estímulos también gustativos o también a otros estímulos sensoriales, como es el olfato. Es en el tálamo donde se empieza a dar esta gran mezcla, esta entonación por diferentes componentes que se están dando en la estimulación que se da en la boca, en la faringe y en la lengua. De tal forma, los retos actuales de las neurociencias, particularmente de mi área de trabajo, están relacionadas con el hecho de que sabemos que a nivel sistema nervioso central son varias estructuras que actúan de manera interconectada, de manera simultánea, de manera orquestada, para poder decir a qué saben las cosas. ¿Verdad que saben muy diferente las cosas cuando tenemos hambre? Cuando tenemos sed, cuando tenemos precisamente una gran experiencia con un sabor. A mí no me gustaba la cerveza y ahora me encanta, y cada año que pasa me gusta más. Eso tiene que ver con la respuesta hedónica, tiene que ver precisamente con la capacidad que tenemos todos los días, cada vez que consumimos un alimento, estamos haciendo un ejercicio de aprendizaje. Y eso es algo que quiero convencerlos ahora, que básicamente lo que tenemos que cambiar, y es uno de los problemas que está enfrentando la sociedad actual, es que tenemos que entender los procesos de alimentación como un proceso de aprendizaje y como un proceso netamente de recuerdo constante de nuestras experiencias, porque las experiencias van encaminadas, van hechas, se van realizando precisamente para contender contra todos esos atributos que les podemos llamar hambre, saciedad, reconocimiento y respuesta hedónica, es decir, qué tanto placer a los humanos particularmente nos ocasiona determinados alimentos o no. Y les presento la corteza gustativa, corteza insular, que en el caso de mi grupo de trabajo y muchos del mundo estamos encaminados a subrayarla como la estructura, específicamente aquí está enarbolada en este circuito rojo, está enarbolada como la estructura, como el área cortical que se encarga precisamente de integrar los estímulos que tienen que ver con la periferia y que tienen que ver principalmente con nuestras tripas.
Y evolutivamente tiene mucho sentido. Y yo empecé esta plática diciendo que me daba mucho gusto verlos, pero también hay formas de expresar el asco y el malestar que producen las cosas. Y es exactamente la misma cara que nos produce cuando leemos, por ejemplo, leche podrida, ¿cierto? Es así como, guácala, ¿cómo se atreve a hacer eso, cierto? Esta estructura, la corteza insular, tiene un papel fundamental precisamente en la distinción concreta de estos eventos, en la posibilidad de expresar e integrar la emoción que rodea la estimulación visceral que se da durante nuestras experiencias de consumo de alimentos. Y es entonces la memoria de reconocimiento gustativo un modelo de memoria muy adecuado que integra muchos aspectos que otros tipos de memoria tienen. Para llegar aquí yo estaba emocionada, pero a la vez nerviosa porque tenía que llegar temprano porque siempre pasan cosas con las computadoras, tenía que apurarme. Y eso produce una componente emocional que se tiene que, de alguna manera, integrar de alguna forma en mis recuerdos. La corteza insular, junto con otras mediaciones de otros tipos de memoria, además de la gustativa, media estas connotaciones emocionales. Y los alimentos están precisamente siendo regulados por emociones continuamente. De tal forma, la capacidad de recordar las consecuencias de lo que se come con los alimentos está integrando una estructura vital para la connotación emocional y visceral de nuestras vivencias. Reconociendo, aprendiendo, recordando consecuencias de lo que comemos, entonces va a tener que obligarnos a definir el término de memoria. El término de memoria, créanme que está en discusión y hay santos libros todavía en discusión de cómo podemos definir la memoria en términos concretos y absolutos. No se puede. Supongo que en sus temas de estudio también a veces tienen problemas con la identificación específica de definiciones. Durante mucho tiempo el aprendizaje y la memoria iban ligados porque primero supuestamente tenemos que aprender y después evocar y entonces es una memoria. Pero en una memoria no tenemos aprendizaje. La cuestión es que muchos dijeron, bueno, vamos a dejarnos de problemas y hablemos de conducta, el cambio de conducta, eso va a ser un aprendizaje, o la almacenaje de información, ese puede ser otra definición. Pero recientemente, gracias a estudios muy hermosos que se están haciendo a través de imagenología cerebral y de farmacología, se ha podido ver que más bien la definición adecuada en neurociencias de aprendizaje es la generación de representaciones internas dependientes de la experiencia o modificaciones duraderas de tales representaciones. Es la primera definición que integra un componente cerebral, es decir, hay algo en nuestro cerebro que cambia, que se representa la realidad. Esa realidad que creemos tan real no es real, es una representación que está aquí en nuestro cerebro y básicamente aprender significa cambiar esa representación. De tal forma que la memoria es entonces, es retener en el tiempo esas representaciones internas que fueron surgidas, que se debieron a la experiencia o a la capacidad reactiva de reconstruir esas representaciones. Cada vez que uno recuerda, está generando una nueva representación. De tal forma, cada vez que uno recuerda, está inventando una nueva historia. Eso es lo hermoso y la capacidad que tiene nuestro cerebro de estar cambiando continuamente. Si las memorias fueran fijas, si fueran representaciones que no fueran dinámicas, entonces no tendríamos la capacidad de cambiar. Y el aprendizaje es una capacidad de cambio. Y volviendo al tema de los alimentos, una de las cosas más importantes es encontrar alimentos lo suficientemente nutritivos para mantenernos vivos. Es necesario recordarlo. De tal forma, evolutivamente, el cerebro ha encontrado la forma de tener mecanismos altamente adaptativos y altamente plásticos para cambiar continuamente lo que nosotros experimentamos con los alimentos y aprender de esas experiencias. La memoria, entonces, las numerosas teorías contemporáneas indican precisamente lo que acabo de decir, pero lo dice más bonito esta frase. Sobre la memoria proponen que en lugar de estar localizada en sistemas especializados, la codificación, el almacenaje y evocación de la información requeridos para la memoria se deben a la actividad plástica neuronal en redes distribuidas comprendidas en muchas y diferentes áreas cerebrales. De tal forma yo les voy a hablar de 3 niveles de estudio, hay muchos. Núcleos, regiones y sistemas. Hay otros que se encargan de ver específicamente los receptores o ver específicamente a nivel celular. Mi trabajo, lo que les voy a presentar ahorita, tiene que ver más bien con núcleos, regiones y sistemas del sistema nervioso central.
Y hoy les voy a platicar particularmente de dos aspectos que se pueden estudiar a través del modelo de memoria gustativa. Y uno tiene que ver en cómo reconocemos lo que es nuevo y lo que es familiar. Uno puede decir, bueno, es muy sencillo, ¿no? Lo nuevo es nuevo y lo nuevo es familiar. Sí, el cerebro, ¿cómo se entera de que es nuevo? ¿Cierto? Y después, ¿cómo se da ese grado de familiaridad? Un modelo muy útil que ha ayudado a entender estos procesos es precisamente la memoria gustativa. Y la segunda parte de mi plática va a tratar sobre el último punto que tiene que ver sobre la formación de lo que en inglés se llama flavor, que es el sabor, esa mezcla del olor y del gusto que le da el sabor a las cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros formamos memorias duraderas de algo que se repite continuamente? La alta familiarización y las consecuencias que tienen con conductas complejas de consumo de alimentos. ¿Cómo le hacemos en el laboratorio? Ya entrando de lleno a los protocolos. Yo trabajo con roedores, tienen sistemas muy parecidos a los que les mencioné con humanos al inicio. Todos estos relevos neuronales se presentan exactamente igual en este modelo murino, donde básicamente el animal puede expresarnos, obviamente ojalá hablaran, no saben qué maravilla sería, donde la rata nos dice a través de la conducta precisamente cuando es novedoso, cuando es familiar y cuando es altamente familiar. ¿Y cómo le hacemos? Pues le presentamos diferentes sabores. En uno es agua y en otro es agua azucarada, y por lo tanto la memoria apetitiva, es decir, si le gusta algo, el primer día va a ser cauteloso, y todos somos cautelosos, bueno, algunos no mucho, pero la gran mayoría presentamos neofobia, es decir, la capacidad de reconocer que ese estímulo es novedoso, tendemos con esa percepción, con esa integración de ese estímulo que no conocemos, y tendemos a no combatir mucho con él. En el caso de este modelo, los animales consumen relativamente normal, poco, dependiendo si es sabroso, consumen más o menos parecido a lo que beberían normalmente de agua. Pero al siguiente día los animales beben muchísimo. Y lo que se ve entonces son respuestas apetitivas, como se ve aquí, si se fijan. El animal bebe a veces hasta el 50, el 100% de agua azucarada después de unos 2-3 días. Básicamente, esto es una forma en que nosotros los investigadores podemos decir, el animal aprendió que esto es sabroso, que no tiene consecuencias nocivas y por lo tanto al siguiente día consume más. Otra forma mucho más directa de medirlo es poniéndole 2 botellas y que haga un esfuerzo de la preferencia. El animal tiene que estar persiguiendo la botella de la que tiene azúcar al contrario de la de agua, tiene que ser una preferencia. Y es un movimiento contundente. Si ustedes ven a los animales, hacen un movimiento hasta lejano para alcanzar al azúcar que se les mueve de botellón a otro botellón. Nosotros contamos muy fácil los mililitros que se consumen y podemos decir si el animal prefiere o no, y además tiene una consecuencia motora muy muy importante, un acto de preferencia que incluye otras estructuras cerebrales. Y otro de los modelos que tiene que ver muchísimo con los grandes descubrimientos iniciales en memoria gustativa es el condicionamiento de aversión al sabor, que aquí lo que pasa es que remeda lo que nos pasa cuando vamos a unos tacos de la esquina desconocidos y nos da un dolor de panza espantoso. ¿Qué pasa? Pues no volvemos ahí para empezar, ¿no? O cualquier cosa que sepa a eso que nos hizo daño, guácala, o sea, no lo volvemos a consumir. Lo mismo hacemos en el laboratorio, pero de forma extraordinariamente controlada, a través de una irritación gástrica provocada por el cloruro de litio. El cloruro de litio lo que hace es imitar una irritación provocada por una bacteria. El animal, si no es tonto y aprendió, obviamente no va a beber absolutamente nada de ese sabor al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, inclusive años. Este condicionamiento es extraordinariamente robusto y se aprende con una sola exhibición. Yo sigo teniendo condicionamiento de aversión al betabel y no se me quita. ¿Cómo se ve? De esta manera. Inicialmente bebían unos 10-15 mililitros, viene la irritación gástrica y al siguiente día beben poquitísimo. Claro, si los mantenemos privados de agua, por ejemplo, no les va a quedar otra más que empezar a probar otra vez, así como, bueno, está bien, nada más hay betabel, pues ni modo, vamos a llegarle al betabel, ¿no? Y siguen consumiendo un poco más. Este proceso es un reaprendizaje. Tienen que aprender primero nuevamente que esto no es haber sido. Y después, cada vez que se les presenta, es un reaprendizaje. Es un modelo muy, muy bonito porque cada uno de estos días nosotros podemos ver etapas diferentes de diferentes procesos de aprendizaje y diferentes etapas de evocación, porque cada vez que uno está probando algo, está recordando algo, pero está aprendiendo algo. Es complicado verlo acá adentro y analizarlo en los
modelos animales y más de los animales, pero se logra a través de ciertos modelos que ahorita les voy a mencionar. De tal forma, la extinción de la aversión, aquí pueden ver, conforme va aumentando el consumo, uno puede ver que esta aversión se elimina. Y uno podría decir, es un modelo excelente de olvido. No. A donde llegue tantito dolor de panza a las ratas, de nuevo otra vez dejan de consumir. De tal forma, la representación está ahí, nada más que se está actualizando continuamente. Nuestra memoria no se borra, se actualiza. Por otra parte, tenemos que muchas veces aprendemos que la cerveza marca, Patito, no voy a decir marcas, sabe a tal cosa y no nos gusta. Y de repente viene otro tipo de cerveza y nos cuesta trabajo aprender que es sabrosa. Allí hay una inhibición latente. Cuando aprendemos algo previamente, a veces es muy difícil encontrarle la relevancia o lo adecuado a ese nuevo estímulo parecido. De tal forma inhibimos latentamente, continuamente, muchos aprendizajes cuando conocemos algo anterior relacionado con ese estímulo. Voy a hablar poquito de inhibición latente, pero quiero que guarden en su memoria, por lo menos a corto plazo, este término de inhibición latente. Muy bien. De tal forma, estos modelos que les acabo de mencionar rápidamente tienen que ver con el estudio de muchas décadas donde conocemos perfectamente las estructuras que se encargan de señalizar y precisamente de la estimulación de los pares craneales que les mencioné al inicio de la plática, van precisamente relevo por relevo activando cada una de estas estructuras hasta llegar, a la corteza insular que les mencionaba en un inicio, que es vital precisamente para la orquestación de una memoria integrada del sabor. ¿Qué sabemos acerca de cómo le hace para reconocer, uno, en primer lugar, que es nuevo, y después de que es nuevo, cómo le hace el sistema para saber o qué pasa acá adentro, cómo se da esa representación? En mi laboratorio hacemos experimentos para conocer la neuroquímica, es decir, qué actividad química permite que los procesos se logren. Y pudimos hace ya unos años poder describir que el sistema de acetilcolina, colinérgico, por el nombre, tiene que ver precisamente con la acción concertada de los eventos que se están llevando a cabo por primera vez. Uno, cuando aprende algo nuevo, generalmente está poniendo atención, ¿cierto? Si uno está poniendo atención, si yo me desmayara ahorita, ustedes acordarían de esta conferencia forever and ever, porque sería emocionante. ¿Qué le pasó a la doctora? Sería emocionante. ¿Por qué? Porque en el cerebro se ha descubierto que básicamente la transmisión colinérgica se encarga de poner en relevancia esos eventos que están sucediendo en este momento. Esa gran liberación que se da a nivel cortical de acetilcolina nos permite mantener como que prendida las regiones que van a tener que integrar nuevas representaciones. Y representaciones me refiero a cambios químicos que después se traducen en cambios físicos de las neuronas. Es entonces, gracias a la acetilcolina, lo que nos permite prestar atención a los eventos relevantes. Y cuando prestamos atención a los eventos relevantes, entonces podemos formar una memoria. La acetilcolina, en el caso de la actividad de la memoria gustativa, se ve altamente elevada, como ustedes pueden ver aquí. Cuando se prueba por primera vez sacarina, en este caso es sacarina, aquí la sacarina se utiliza porque nos evitamos del componente olfativo. La sacarina huele, pero aunque esté la rata anósmica, sigue haciendo esa memoria gustativa. Por eso muchos de los experimentos se hacen con sacarina. Si se fijan entonces, en la corteza insular hay una liberación extraordinaria de acetilcolina solamente y exclusivamente el primer día que por primera vez en su vida el animal probó algo a lo que sabe la sacarina. No puedo decir que sabe dulce específicamente, porque hasta que las ratas no hablen no nos van a decir que sabe dulce, ¿cierto? Y como pueden ver entonces, este aumento es altamente significativo y se correlaciona con la novedad. También pudimos demostrar que precisamente las conexiones que permiten que haya este baño de acetilcolina en la corteza provienen de un núcleo, aquí está abreviado, núcleo basal magnocelular, que se encuentra en regiones subcorticales del cerebro. Esta región, núcleo basal magnocelular, proyecta y empapa de esta estructura cuando es necesario, cuando se da la estimulación concreta, cuando la integración dice, aguas, este evento es novedoso, entonces empapa la corteza de acetilcolina. Nosotros fuimos en nuestro modelo animal,
lesionamos temporalmente unas cuantas horas este núcleo a través de unas sondas que están aquí ejemplificadas, y lo que vimos es que precisamente el quitar la acetilcolina en el momento que los animales están aprendiendo impide que los animales ya no presenten el condicionamiento de aversión al sabor. Aquí estaban aprendiendo que era aversivo. Aquí se ve claramente cómo dejan de consumir, precisamente después de aprender, en la prueba dejan de consumir, y en cambio cuando tienen estas lesiones en el núcleo basal magnocelular ya no son capaces de acordarse, de hacer esta representación del sabor novedoso de la sacarina. Pero ¿cómo es regulada esta actividad colinérgica? Uno puede decir, bueno, sí, ok, hay menos, pero ¿cómo se entera? Estamos hablando de una estimulación que viene de la periferia y que tiene que integrarse a nivel central. Muchos alternativos potenciales había hace unos años, y nosotros tuvimos la oportunidad de demostrar que gracias a las proyecciones colinérgicas que están aquí enmarcadas en negro, que están reguladas por otras neuronitas que trabajan con el neurotransmisor inhibitorio GABA, lo que podrían estar haciendo es precisamente inhibiendo o activando la liberación de acetilcolina que se da en esta área, precisamente dependiendo si es novedoso o familiar. En este esquema, entonces, viene lo que postulamos. Dijimos, bueno, durante la novedad ya demostramos que hay una gran cantidad en esta corteza de acetilcolina, y lo que debe de pasar entonces en la familiaridad es que debe de haber mucha cantidad de este neurotransmisor inhibitorio para que se elimine la cantidad, más bien los niveles elevados de acetilcolina, y por lo tanto el animal pueda reconocerlo como familiar y ya no como novedoso, y pueda hacer esa representación adecuada de esa nueva experiencia familiar. ¿Cómo lo hicimos? A través de experimentos de microdiálisis en libre movimiento, donde tenemos la oportunidad de meter unas pequeñísimas ondas de diálisis dentro de la área específica del cerebro que queremos evaluar, en este caso el NBM o la corteza insular, y a través de esta pequeña sonda se va perfundiendo las cantidades que se están liberando de líquido cefalorraquídeo. Este líquido contiene los neurotransmisores, nosotros cuantificamos y podemos hacer una correlación precisamente muy directa de lo que se está liberando en el momento mismo que está haciendo el animal la conducta de consumir algo nuevo o algo familiar. Y lo que ustedes ven aquí precisamente es estos trabajos donde a través de estas ondas se ponen agonistas o antagonistas, es decir, sustancias farmacológicas que bloquean o activan los receptores que trabajan con estos neurotransmisores. Lo que encontramos fue que sí, efectivamente, cuando se bloquea cuando se activan los receptores a GABA, es decir, cuando se da la capacidad de que funcione el receptor del neurotransmisor inhibitorio, el animal no puede aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que GABA no debe de estar presente cuando el animal está aprendiendo. En cambio, cuando le pusimos el antagonista del receptor GABAérgico, que está aquí en gris, los animales como si nada, no pasaba nada, porque era como quitarle la capacidad inhibitoria que tiene este neurotransmisor. Y lo mismo pasa si se hace en la estructura que proyecta a la corteza. Como les dije, el núcleo basal magnocelular se encarga de bañar de acetilcolina esta estructura, da igual donde esté este neurotransmisor inhibitorio. Lo mismo pasó con la preferencia al sabor. Da igual si el animal está aprendiendo algo sabroso o si está aprendiendo algo aversivo. La neuroquímica sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que los eventos novedosos, no importa que vayan a tener consecuencias tardías negativas. Y eso pasa muchísimo con lo que comemos, porque de aquí a que llega al sistema gástrico, tiene que pasar tiempo. Evolutivamente el cerebro se preparó para mantener una memoria a corto plazo, y esa memoria a corto plazo, después de 3, 4, 5 horas, cambiar dependiendo de las consecuencias. Y estos trabajos indican que básicamente la neuroquímica cerebral es muy parecida para la evocación y para de la evocación familiar apetitiva de algo sabroso, de algo aversivo. Como ustedes pueden ver aquí, cuando se invierte el proceso, cuando se bloquea esta actividad inhibitoria, entonces los animales ya no pueden ser capaces de recordar si era apetitivo, si era sabroso este sabor. Como se puede ver aquí en amarillo, lo que le pusimos fue un bloqueador del receptor de GABA. Posteriormente nos fuimos ya directamente a ver qué pasaba con la liberación de acetilcolina, y si se fijan, cuando se pone este agonista GABAérgico que inhibe precisamente
las neuronas colinérgicas, lo que se ve es un decremento extraordinario de acetilcolina cuando el animal debería estar liberando acetilcolina. Estos animales fueron incapaces de aprender nada acerca de ese estímulo novedoso. Es decir, con estos trabajos demostramos que precisamente la acción orquestada opuesta de acetilcolina y GABA en la corteza insular a través del núcleo basal magnocelular tienen precisamente esta capacidad de dar un switch. Cuando estamos aprendiendo entonces, necesitamos acetilcolina y necesitamos que esté apagado GABA. Y cuando estamos evocando, necesitamos que GABA esté prendido y que acetilcolina esté apagado. Tan es así que cuando hacemos las mediciones de GABA se invierte el proceso en cuestión de liberación en la corteza insular. Con esto entonces comprobamos que la novedad está regulada por la acetilcolina, la familiaridad por GABA, y nos preguntamos, bueno, ¿cómo le hacen? Si la estimulación al fin y al cabo tiene que ver con complejos que van siendo regulados desde las vísceras y que tienen que ver con procesos regulados por entornos fisiológicos que tienen que ver con el hipotálamo, porque el hipotálamo, como ustedes saben, está regulando aspectos muy importantes en términos de la percepción subconsciente de los estados corporales. Y el hipotálamo recientemente se describió que tiene unas proyecciones hermosísimas con histamina. Y aunque no lo crean, histamina en este caso no tiene nada que ver con los aspectos de formación de mocos y problemas de gripa y de alergias. Histamina funciona como un neurotransmisor y este neurotransmisor hace poquititos años se describió precisamente como un regulador vital de las neuronas GABAérgicas. Y esto vuelve entonces un circuito precioso donde se engloba precisamente la actividad de histamina sobre estas neuronas GABAérgicas que les mencioné en los resultados anteriores, que están inhibiendo la liberación de acetilcolina, como se puede ver aquí en la corteza insular. Nosotros también pudimos demostrar esto a través de resultados farmacológicos. Les paso rápidamente lo que pasa cuando se pone precisamente agonistas o antagonistas de los receptores de histamina. Los animales son incapaces de presentar aversión, dependiendo de qué tipo de receptor se está activando o no. No voy a entrar en detalle porque sé que no son farmacólogos, pero básicamente la idea central es que cuando se modula la cantidad de histamina que hay en la corteza, también se modula la cantidad de acetilcolina que se ve precisamente en la corteza. Esto nos lleva a cerrar precisamente el circuito de las estructuras que se activan y bloquean de forma secuencial cuando uno está probando algo nuevo o cuando estamos probando algo que ya conocemos, algo familiar. En conclusión entonces de esta primera parte, el mensaje es que la actividad entonces mediada por acetilcolina y por el núcleo basal magnocelular es necesaria durante el reconocimiento de la novedad, es modulado durante la evocación de la familiaridad a través de GABA y la histamina forma parte de ese puente de conexiones que ayudan a que la información que proviene de las vísceras regulada por el hipotálamo y que proyecta hasta esa corteza tiene que ver con precisamente la capacidad de seleccionar y de que uno pueda distinguir a nivel consciente qué cosa es nuevo y qué cosa es familiar. Pero uno podría decir, y voy a entrar a la segunda parte de mi plática, uno podría decir entonces que está la vida llena de eventos que tienen que ver con reconocer lo que es nuevo y lo que es familiar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las cosas que cotidianamente estamos experimentando? Poco se sabe y para mi sorpresa, mucho estaba relacionado con procesos de obesidad, con procesos que tienen que ver con adicción, pero hay muy pocos trabajos que hablan de cómo nuestro cerebro se va adaptando y va cambiando conforme un evento que tiene que ver con la integración de un estímulo sensorial se repite continuamente. Por lo que nos dimos a la tarea de averiguar precisamente dentro de estas estructuras que ya conocemos, que tenemos muy bien identificadas durante los procesos de familiaridad y de novedad temporal, porque estamos hablando de 2 veces, 3 veces que lo probó el animal, ¿qué pasa cuando lo extendemos más tiempo? Porque al fin y al cabo la capacidad de identificar y aprender sobre un sabor determina la frecuencia, y eso es una de las cosas que tienen que ver con aprendizaje, determina la preferencia, dependiendo qué tanto consumimos algo, va a decir que si lo preferimos más o dejamos de preferirlo,
y también tiene que ver con la capacidad de generar aversiones. Y esto es algo que preocupa porque parece ser que a mayor grado de familiarización es más difícil aprender algo nuevo de ese estímulo. Y cambié el modelo, porque cuando empecé estos experimentos empecé a trabajar con sacarina. La sacarina no tiene un componente energético y por lo tanto era muy fácil sacar conclusiones a nivel científico de qué eran las consecuencias a nivel gustativo. No teníamos que preocuparnos sobre la integración precisamente que da el hipotálamo, sobre la integración de muchas otras hormonas que están regulando apetito, que están regulando el balance energético del organismo. Pero cuando empecé a ver qué pasaba con la preferencia, nos dimos cuenta que los animales no son capaces de preferir de la misma manera que lo hacen con el azúcar. El azúcar es uno de los tesoros más grandes que hubo hasta hace unos, no sé, miles de años para el humano y fue, como para muchas especies, sigue siendo un tesoro difícil de encontrar. El cerebro evolucionó para buscarlo y consumirlo a todo lo que se pudiera cuando se encontraba. De tal forma se ha visto que en muchísimas especies el consumo de azúcar es altamente responsivo, es altamente preferente y básicamente los animales tienden inmediatamente, el primer, segundo día, a demostrar una preferencia que hace que se consuma más porque tiene un componente que parece ser evolutivamente representado como nutritivo y seguro. De tal forma, el azúcar actualmente es uno de los grandes problemas en nuestra sociedad, porque ya no es un tesoro, se encuentra en cada oxxo de la esquina y de forma muy barata, y se encuentra escondido en muchísimos productos comerciales, porque las azúcares, más bien muchos carbohidratos, y ustedes no me van a dejar mentir, muchísimos carbohidratos contienen unas cantidades exacerbadas de azúcar jamás imaginadas en la historia evolutiva de las especies. De tal forma que este consumo alarmante debe de tener una explicación. Y al principio yo era muy crítica, más bien muy criticona, y decía, bueno, pues hay que parar de comer, ¿cierto? Si el problema es que estamos consumiendo exceso de azúcar, hay que parar de comer. Lo cierto es que cada vez más la ciencia, las neurociencias están revelando procesos que se llevan a cabo en el sistema nervioso central que tienen que ver con procesos de hábitos. Y los procesos de hábitos son procesos de aprendizaje. Aquí les muestro uno de muchos ejemplos, bueno, no muchos, no hay mucho en la literatura, pero básicamente algunos de los ejemplos que demuestran que los mamíferos tienden a comer más aún de sus necesidades homeostáticas. Aquí los animales tenían consumo de azúcar continua, que es la rayita de abajo, y si se fijan, era relativamente alta conforme fueron pasando los días, pero el hecho de que se les presentara intermitentemente presenta una respuesta compulsiva para el consumo. Y aquí están teniendo solamente la mitad del tiempo que tuvieron estos animales de acá para consumir en teoría la misma cantidad. Pero por el hecho de presentarse intermitente, vean cuánto consumen más. El hecho de que estemos presentando estímulos sabrosos de forma intermitente, eleva muchísimo el consumo de los alimentos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando a nivel del sistema nervioso central? Que no se puede controlar la cantidad del balance entre hambre, placer que se da por consumir esto, cuando se da de forma paulatina las cantidades de alimentos sabrosos. Es una pregunta que se está tratando de responder y básicamente tiene que ver precisamente con los modelos de consumo compulsivo que están llevando a entender que todo aquello que sabe sabroso, si no se controla y si se correlaciona con ingestas paulatinas, es decir, no de forma continua y sobre todo relacionados con eventos de estrés, va a llevar a un consumo compulsivo que se parece muchísimo a la pérdida de control que se ve en sujetos adictos y con este anhelo compulsivo, el craving, en la traducción más adecuada que he podido encontrar, tiene que ver con eso, con un anhelo compulsivo. Es decir, la búsqueda incesante de eso que lleva al consuelo al consumir algo dulce o algo altamente con carga energética.
Los sabores, ahora se sabe, hace poco, apenas en 2010, se pudo describir en humanos que los sabores altamente apetitosos activan los circuitos de recompensa del cerebro a través de la rápida entrada de señales sensoriales y las lentas consecuencias digestivas. Esto les suena un poco a lo que les acabo de mencionar en la primera parte de mi charla, donde precisamente las consecuencias digestivas que tienen que ver, uno, con que son seguras, que no pasó nada después de consumir un alimento, o con algo que sí hace daño y hay que dejar de consumirlo. De tal forma, esta secuencia que tarda muchas horas en que se integre a nivel sensorial y a nivel visceral, a nivel central, lleva entonces a tener serios problemas por el consumo consecuente de alimentos que lo único que hacen es aumentar el peso y aumentar la capacidad de diferentes patologías. Y los circuitos de recompensa tienen que ver con memoria, porque al fin y al cabo todo lo que aprendemos y todos los hábitos que tenemos es porque alguna vez fueron recompensados para que se repitieran, ¿cierto? La recompensa por sí sola es uno de los elementos claves para que nosotros aprendemos. Y resulta que todo aquello que tiene que ver con alimentos sabrosos es recompensante y involucra estructuras que tienen que ver con aprendizaje y memoria. Dentro del esquema inicial que les di, no les mencioné esta estructura que se llama núcleo accumbens, que tiene que ver precisamente con esta capacidad de detectar qué cosa nos da premios a lo largo de nuestras experiencias y conductas diarias. Todo el tiempo estamos haciendo, igual que con los alimentos, un balance de qué cosa nos premia y qué cosa nos castiga. Es esa estructura de núcleo accumbens lo que nos marca precisamente, este sería el equivalente de la corteza insular, lo que nos marca precisamente o la que orquesta la integración de los estímulos recompensantes. Y fíjense, se ha visto que los sujetos obesos tienen precisamente diferencias claras significativas con respecto a la cantidad de dopamina expresada en estos núcleos, es decir, hay una descompensación, hay una disminución contundente en la cantidad de unión que se observa a través de dopamina en sujetos que tienen obesidad patológica. Y se ha visto en muchos otros neurotransmisores con muchos otros modelos. Actualmente existen muchas formas de medir consumo compulsivo. Algunos son complicados porque, por ejemplo, lo hicieron con papas, a que no puedes comer solo una, y es diferente porque estamos hablando de diferentes componentes, de diferentes sabores, de tal forma, lo que estamos tratando de buscar los neurocientíficos es unir estas diferentes piezas de recompensa de los rompecabezas que se han dado, porque algunos estaban estudiando aspectos de diabetes, otros estaban estudiando aspectos que tienen que ver con adicción, pero lo que sí se ha visto es que en términos generales, cuando se consume de forma exacerbada, de forma mucho más elevada de lo normal, diferentes componentes que son altamente energéticos y que son muy sabrosos, tienen efectos sustanciales en la liberación de neurotransmisores que normalmente no se ven en sujetos que no tienen problemas de consumo y que no tienen problemas de obesidad. Y esas dos estructuras tienen que ver, una como las que ya les mencioné, el núcleo accumbens, y la otra la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que nos hace humanos, es lo que se sabe nos permite tomar la mayor cantidad de decisiones comparada con muchísimas otras especies. Dentro de la discusión de qué nos hace humanos, parece ser que esa es una buena probabilidad de decir, bueno, el ser humano toma demasiadas decisiones a comparación de muchas especies. Y es precisamente la corteza prefrontal una de las estructuras más alteradas. De tal forma, aquí también se ve precisamente la corteza prefrontal, no sé si se ve muy bien, a lo mejor lo ven en los monitores cercanos, las áreas azules y las áreas amarillas se ven altamente diferenciadas dependiendo si el sujeto está altamente obeso o está normal, delgado dentro de su peso corporal normal. Y áreas que se ven altamente alteradas es precisamente la corteza prefrontal, como pueden ustedes ver aquí, la actividad está alterada en sujetos obesos. Y es dentro de los modelos, entonces regresando ahora sí a la memoria gustativa, dentro del modelo de las estructuras que les mencioné, la corteza prefrontal cada vez más está teniendo un papel preponderante cuando se estudia, cuando se va y se analiza directamente la neuroquímica de esta estructura, y lo mismo está pasando con el núcleo accumbens. Lo que hicimos fue entonces buscar un modelo que resumiera lo que les acabo de decir en términos muy concretitos para poder controlar las variables. Lo que hicimos fue simplemente darles 14 días
todo igualito, los animales viven exactamente igual que todos los modelos que hemos hecho con memoria normal, la clásica, pero lo único que hicimos fue hacer altamente familiar el sabor azúcar. 14 días los animales tenían la posibilidad de escoger el bebedero de azúcar o el bebedero de agua. Adivinen cuál escogieron. Azúcar. El 99.9% de los animales consumió el 100% de azúcar. O sea, ya no hago los experimentos con botellón de agua. ¿Para qué me gasto el tiempo pesando botella de agua? No beben agua. Si se les da a escoger a las ratas entre una botella diaria, porque la tienen ad libitum todo el tiempo, entre azúcar y agua, lo que van a beber todo el día es azúcar. Y después lo que hicimos después de estos 14 días fue probar la preferencia. En animales naïf, por primera vez la probaron durante 2-3 días, como se ve aquí, y en los animales de 14 días hicimos una prueba de preferencia. Ahí medíamos claramente la preferencia. Les quitábamos el bebedero y se los cambiábamos para ver sobre cuál bebedero se iban, y ahí sí medíamos específicamente cuánto era la preferencia, comparado con un control que jamás lo probó. Y después los sometimos a que aprendieran algo nuevo de ese azúcar. Es frustrante cuando uno aprende algo y de repente le cambian la jugada, ¿cierto? A mí me pasa muy seguido con las computadoras o con los celulares, ¿no? Que cambian la plataforma y uno tiene que aprender algo nuevo. Es complicado, es una de las cosas más dolorosas que hay, el tener que aprender algo de un estímulo que nosotros conocíamos previamente. Y eso es lo que les pasa a estos animales. Tienen que aprender, después de 3 veces que han probado que el azúcar es sabrosa, tienen que aprender que ahora hace daño. Y estos animales llevan 14 días más 3 días de preferencia, tienen que aprender ahora que hace daño, que les duele la panza después de consumir azúcar. Probamos qué pasó con esto y los resultados nos llevaron a esto. En primer lugar, queríamos un modelo que no alterara el peso, y efectivamente 14 días no altera el peso de estos animales porque son jóvenes. Cuando lo hicimos con animales adultos, subieron de peso horrible. Entonces hay que comer mucho azúcar cuando uno es joven. No es cierto. Estos animales, lo que sí fue, lo que les decía, consumieron extraordinariamente cantidad de azúcar. En cambio la sacarina más o menos la prefirieron a comparación del agua, pero si se fijan la diferencia entre sacarina y azúcar es significativa. Y obviamente compensan, como nosotros lo hacemos al principio, compensaron precisamente la cantidad de alimento sólido. Se llenaron de azúcar y le bajaron al alimento sólido. Estas curvas se descompensan después de 2 meses aproximadamente, entonces ya los animales no pueden calibrar el consumo metabólico. Pero en este modelo lo único que queríamos era que el animal mostrara una preferencia continua durante estos 14 días para que fuera la única variable que nosotros estuviéramos moviendo. Fíjense entonces, la sacarina en los 3 grupos, con control, que solamente probó 3 días, 14 días, pues no les gusta, les da igual, casi es como el agua, ¿no? Yo creo que por eso a veces tiene efecto la Diet Coke, ¿no? Si uno pudiera traspolar estos resultados. En cambio, después de 14 días, los animales significativamente prefieren la azúcar y la prefieren realmente sobre cualquier cosa. Los animales que lo aprueban por segunda vez, que es en este caso la preferencia, donde anda mi cursor, acá si se fijan, alcanzan solamente con un día de diferencia, alcanzan casi los valores de los 14 días de los animales que llevan 14 días consumiendo. Pero esta diferencia es contundente para lo que les venía mencionando precisamente, déjenme brinco acá, a lo que les venía mencionando anteriormente. La sacarina, resulta que la sacarina hace que los animales no aprendan tan bien un CAS. Esto es cuando se les inyecta, este día, inmediatamente después de que prueban la sacarina, se les inyecta la irritación gástrica. Los animales no son capaces de acordarse que esto hace daño, no son capaces de adquirir esa memoria, también como lo haría un animal que solamente ha probado 3 días. Pero son capaces, a la segunda adquisición, a la segunda vez que les duele el estómago, de disminuir un poco más el consumo, y si se fijan, llegan ya a beber la mitad de lo que solían beber aquí, después de que les damos 2 días de irritación gástrica. Esto es crucial porque significa que el cerebro todavía tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas experiencias. Si uno puede ser capaz de distinguir que un alimento ahora ya no es sabroso, apetitivo y seguro, tiene que aprender rápidamente a adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿correcto?
Estos experimentos indican que en el caso de la sacarina, los animales tienen la capacidad de aprenderlo aproximadamente más rápido si solamente lo han probado de una forma aguda, es decir, durante 3 días. Pero cambia completamente la historia y aquí por eso están los asteriscos. Ya no lo aprenden tan fácil si llevan 14 días. Pero finalmente cuando lo aprenden, ya no son tan golosos después y siguen comportándose como un animal que lo ha vivido o ha tenido esta experiencia poco tiempo, porque si se fijan aquí extinguen y extinguen de la misma manera que lo hace un animal que solamente lo ha probado 3 veces. Pero fíjense lo que pasa con el azúcar. Aquí los animales necesitan también 2 irritaciones gástricas, es decir, 2 días de irritación constante, porque el cloruro de litio que les estamos inyectando es lo suficiente para provocar un proceso alto de nocicepción. Y lo que pueden ver aquí es que la diferencia en aprendizaje es contundente entre animales que solamente tienen experiencia 3 días, aquí se ve la diferencia, animales que tienen 14 días de contacto con esta azúcar. Aprenden muy poquito y cuando lo logran aprender, aquí se ve a la mitad, que se dice evocación 3, después recuperan esta capacidad de buscar de nuevo el azúcar de forma significativa a comparación de la sacarina. De nuevo vuelven en 2-3 días a consumir las grandes cantidades de azúcar que venían consumiendo durante los 14 días, como se ve aquí. Esto implica entonces que básicamente el azúcar, por tener un componente metabólico energético, probablemente está llevando procesos mucho más marcados que hacen que haya cambios específicos en el sistema nervioso central. Y aquí se ve precisamente en forma mucho más abreviada cómo los animales que llevan 14 días no son capaces de aprender porque no bajan sus consumos después de una irritación gástrica que se marca con esta marco gris. Aquí sufren, después de este consumo, sufren una irritación gástrica, les duele muchísimo la panza y lo que hacen los animales que llevan 14 días no son capaces de evocar adecuadamente. Son los mismos grupos, nada más los separé por cuestiones de otro tipo, pero básicamente estos 2 grupos estuvieron consumiendo azúcar. ¿Qué pasa entonces con las diferentes estructuras? Últimamente lo que hemos hecho es precisamente confrontar la neuroquímica de la corteza prefrontal y ver por qué estos animales no tienen la capacidad de tomar decisiones y después de haber aprendido que es altamente aversiva ese sabor dulce, tomar la decisión de dejarlo de consumir. Y lo que fuimos basándonos en literatura previa, entonces fuimos a la corteza prefrontal de los animales y estimulamos, activamos o inhibimos la actividad noradrenérgica. Y lo que vimos es que precisamente cuando se activan los receptores para noradrenalina en esta corteza, los animales entonces sí son capaces de comportarse como si fueran animales que tienen poca experiencia con ese azúcar. Es decir, pareciera ser que la actividad de noradrenalina en la corteza prefrontal está regulando procesos de toma de decisiones que ayudan a cambiar rápidamente ese aprendizaje que nos ayuda a enfrentarnos a nuevas circunstancias. Aquí se ve cómo los animales que recibieron esta activación de los receptores beta-adrenérgicos, que son un subtipo de receptores a noradrenalina, bajan considerablemente y aprenden adecuadamente a que este sabor es aversivo. Y cuando se hace lo opuesto, cuando se bloquean estos receptores, pareciera ser entonces que los animales que solamente tienen 3 días de consumo de azúcar se comportan como si tuvieran 14 días y si se fijan, no aprenden muy bien que esto es aversivo y consumen grandes cantidades de azúcar por tener bloqueada la actividad noradrenérgica en esta corteza. Lo mismo pasa cuando se hace con los receptores dopaminérgicos. Los animales que reciben un activador de los receptores dopaminérgicos pareciera ser que no son capaces de constatar o de aprender que este estímulo es aversivo. De tal forma, concluyo con estos estudios. La primera parte les di un esbozo de cómo es la interacción de estructuras en estados normales cuando aprendemos algo novedoso, algo familiar en circunstancias puntuales. La interacción coordinada muy probablemente de todos estos sistemas tiene que ver y va a tener que demostrarse que cuando uno hace aprendizajes altamente familiares, lo que hace precisamente es integrar lo nuevo familiar
a través de la corteza insular y de su interacción con el núcleo basal magnocelular a través de estos dos neurotransmisores. Por otra parte, el hipotálamo a través de la histamina se encarga de regular ese componente visceral periférico. Y por otra parte, el núcleo accumbens señala precisamente la capacidad de qué tan recompensante o qué tan negativo es el estímulo a través de dopamina y quizás glutamato. Estamos estudiando también este otro neurotransmisor. Y por último, la corteza prefrontal se encarga de ayudarnos a tomar esa decisión de si es bueno o no seguir consumiendo, y está regulada obviamente por la continua entrada de estímulos que provienen del núcleo del tracto solitario y que están regulados, eso ya no me va a dar tiempo de platicarlos, por aspectos de estrés que impactan particularmente en los roedores. La corticosterona impacta en la corteza insular y en la amígdala para modular los eventos que tienen que ver con lo que aprendemos de los alimentos. En conclusión, entonces, la memoria gustativa es la memoria del sabor, es una compleja integración de diferentes factores que experimentamos cuando nos alimentamos. Básicamente, los cambios de conducta de la ingesta involucran alteraciones en los mecanismos neuroquímicos implicados en el aprendizaje y la memoria, debido a que la preferencia por algunos sabores se logra a través de la asociación del sabor con el aporte de energía, la saciedad y los efectos placenteros, positivamente hedónicos, y posteriormente lo que sucede después de la integración de las consecuencias de la ingestión. Con esto acabo. Agradezco a todos mis colaboradores, particularmente a Gabriela, Liliana, Nadia, que realizaron el doctorado en temas que les platiqué el día de hoy, y pues muchísimas gracias por su atención. Adelante con las preguntas.